el joven y sus devociones privadas. Sé que es un tema que algunos de ustedes ya han escuchado en otros contextos. No quisiera profundizar en asuntos más o menos obvios, pero tampoco quisiera asumir que todos entendemos bien a lo que nos referimos cuando hablamos de devociones en el ámbito cristiano. Por muy importante que sea el tema, si no sabemos exactamente de qué es lo que estamos hablando, podemos enfocar nuestro esfuerzo y atención en algo que sería inútil. Deseo explicar muy brevemente qué es esto de devoción, devociones y devocional. Muy brevemente, ¿qué es devoción? Es el amor, la disposición voluntaria, el fervor afectuoso y los deseos de agradar al Señor, que vienen de reconocer, obviamente, que solo existe un Dios, que Él merece toda adoración, pero de reconocer que uno necesita de ese Dios para poder vivir y agradarle. De la palabra devoción viene la palabra devoto. Nos suena un poco, ¿verdad?, para estos días. Él es devoto de San Patricio, de Santa Ana, él es devoto. ¿Qué queremos decir con que es devoto? Pues que guarda amor, disposición como religioso. Bien, pero estamos hablando de devoción a Dios, amor, disposición voluntaria, porque si no es voluntario, hermano, ya no es devoción. Porque usted no puede ser devoto obligado de algo. Es como ser hincha de un equipo, ¿me hago entender? Es algo muy voluntario. Usted no puede decir, no, a mí me obligan a ser hincha de. No, la devoción es la disposición voluntaria y el fervor afectuoso y los deseos de agradar al Señor. Y esto por reconocer que solo existe un solo Dios que merece adoración y que uno necesita de ese Dios para vivir y agradarle. ¿Qué son las devociones? Una palabra derivada de ahí. Las devociones son esos ejercicios voluntarios de adoración a Dios, o la práctica voluntaria de nuestros deberes para con Dios. Hay algunos ejercicios religiosos que manifiestan mi devoción a Dios. Esos ejercicios religiosos por los que yo manifiesto devoción a Dios, a eso le llamamos devociones. Puede haber muchas, si se atiene a esta definición, reconocerá que puede haber muchas maneras o muchas devociones, porque hay muchos ejercicios con los que uno puede voluntariamente adorar al Señor, obviamente bajo el paraguas grande que nos ofrece la palabra de Dios. Ahí viene nuestra palabra, devocional. Devociones, devocional. Se ha reconocido que el devocional es la dedicación de un tiempo para tener devociones con Dios. El devocional es ese tiempo que se dedica, es ese tiempo apartado para expresar mis devociones con el fin de tres cosas. Primero, de adorar a Dios. Si Él es el objeto de nuestra devoción, eso quiere decir que Él es el objeto de nuestra adoración. El devocional es el tiempo que se dedica para adorar a Dios. Recuerde que solo hay un Dios y que éste debe ser adorado. Lo segundo, el devocional es ese tiempo que se dedica para aprender con humildad nuestros deberes para con Dios. Ese tiempo que usted y yo dedicamos para aprender nuestros deberes para con Dios. ¿Cómo lo hacemos regularmente, hermanos? Pues a través de la lectura y la meditación de la Biblia. Entonces, en el devocional es ese tiempo que apartamos para adorarlo, para conocer humildemente nuestros deberes para con el Señor, para que podamos vivir así como Él quiere que nosotros vivamos. Y tercero,
Ese es el tiempo que dedicamos a rogar al Señor su ayuda para poder vivir como a Él le agrada. Porque usted y yo debemos reconocer que no basta muchas veces con entender lo que Él quiere que hagamos, sino que usted y yo reconocemos que necesitamos capacidad y poder espiritual para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Y regularmente, ¿cómo hacemos esto? Orando. Entonces, ¿qué es un devocional? Ese tiempo que usted aparta para adorar a Dios, considerar, meditar en su palabra con humildad y orar a Dios con respecto a eso que acabo de entender, leer, meditar, para ser capacitado, para adorar, obedecer al Señor. Pues conocer nuestros deberes no es suficiente. El Espíritu tiene que vivificar nuestra alma para poderlo hacer. Dando esta breve orientación, si alguno está más interesado en conocer un poco más a fondo qué es esto, por qué devocional, por qué diario, cuál es el fundamento bíblico, hay un libro que se llama Reflexiones para cada día del año. Hay una introducción grande, porque antes de cualquier cosa, el autor lo que quiso fue enseñarle que es un concepto bíblico, que es completamente bíblico, que quienes conocemos al Señor, preferiblemente apartemos a diario un momento, ojalá varios, pero al menos un momento, para tener devociones con el Señor. Es que estamos tratando con un Dios vivo y verdadero, y eso debe expresarse constantemente en nuestro andar. Así que si desea ese libro, aquí hay un descuento especial hoy, ¿verdad? Pero eso es otro tema. El punto es, hermano, todos nosotros estamos bajo esa persuasión divina de buscar su rostro, de buscarle a diario para conocer su bendita voluntad. Sabiendo que muchos de ustedes ya saben eso, y sabiendo que uno debe ir a una devoción bien motivado, hermanos, que a veces ocurre cuando la devoción se hace rutinaria. A veces falta motivación, ¿no cree? A veces, aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil, y usted debe ir bien motivado, como si usted está en el gimnasio, ¿verdad? Eso en los primeros días usted está motivado. Llega un momento donde usted no se cansa un poco y usted debe estar motivado, bien motivado para seguir corriendo a pesar de que a veces no es tan agradable. Bien, por eso, hermanos, me dispondré a darle al menos 20 razones por las que usted, querido joven, jovencito, niño, al menos 20, para que cuando llegue el momento de que usted se levante de la cama o esté allí y diga, estoy seguro que debo hacer mis devociones, pero ¿por qué yo debería hacerlas? Al menos eche mano de 20 razones por las que usted como joven debe tener una vida devocional voluntaria, consciente, amorosa y muy dispuesta delante de Dios, meditando en las Escrituras y orando preferiblemente todos los días. Así que amárrese el cinturón, que son 20. Primera razón por la que usted debería tener un devocional, un tiempo devocional a diario, porque usted es una criatura que se debe a su Creador. Hacer devocional no lo hacemos por ser adultos o viejos o experimentados. Niños, jóvenes, usted y yo debemos buscar a Dios por la primera razón de que usted y yo somos una criatura que se debe a su Creador. Este Creador nos hizo y como criaturas estamos obligados por creación a adorar al único Dios que existe y que nos creó. No hay nada
más obligatorio, por decirlo de alguna forma, más obvio para una criatura, que se vuelva a su Creador para adorarle por todas las bendiciones, beneficios, oportunidades y tantas cosas que ha recibido del Señor. ¿No encuentra material para un devocional? Piense en usted como una criatura que ha recibido de Dios como su Creador. Si no encuentra qué pedir, si no encuentra qué leer por ahora sitúese como una criatura y bendiga al Señor. Salmo 68, 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Si esto es una realidad y lo es, entonces cada cuánto nos deberíamos presentar como criaturas ante el Señor para al menos agradecer. A diario, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día nos colma de sus beneficios. Dice el Salmo 148, 12, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños alaben el nombre de Jehová. Todas las categorías del hombre, ancianos, niños, jóvenes, todos debemos alabar a Jehová, hermanos, porque somos criatura suya. Además, como criatura, usted tiene las responsabilidades que Dios le dio al ser humano. Esto es que como criaturas debemos toda obediencia a Dios como creador en todo lo que Él requiera de nosotros. Y ya que no intuimos ni conocemos cuáles son nuestras responsabilidades para con Dios, entonces debemos averiguarlas y reconocerlas cada día a través de la palabra de Dios. Y por eso Eclesiastés 12:1 dice al joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué se debería acordar de Dios? Porque es su Creador. Su Creador. Que no estoy muy convencido, que estoy hasta ahora aprendiendo el Evangelio, que todo eso puede ser cierto, pero criatura es desde que fue concebido en el vientre, inmediatamente eso le generó una responsabilidad como criatura delante del que lo creó. Debe meditar en la palabra para reconocer su voluntad, debe orar al Señor al menos por gratitud, porque el aire que usted respira quizá no es el aire que otro esta mañana ya no pudo respirar. Segunda razón, usted es una criatura, lo primero le dije que se debe a su Creador, pero esta segunda es, usted es una criatura que necesita a su Creador. Usted necesita de Dios para vivir. La única razón por la que usted hoy está vivo es porque Dios hoy le dio el aliento de vida. Los jóvenes, como todos los demás, tienen todas las necesidades de un ser humano común y corriente. Necesidades que Dios, asimismo Dios nos hizo. Somos seres necesitados tanto del alma como del cuerpo. Somos dependientes de Dios. Como criaturas, entonces, necesitamos a nuestro Creador, pues como dice Hechos 17:25, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso quiere decir que hoy el Señor quiso darnos el aliento de vida. Le necesitamos como criaturas. Y ya que le necesitamos, porque Él es quien nos da la vida y aliento y todas las demás cosas, debemos volvernos a Él. Y como Deuteronomio 8:3 dice, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y ahí están nuestras necesidades espirituales. Así como el Señor nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día, que son necesidades físicas, que debemos ir al Señor a diario a pedirlo, porque el Señor, y con respeto siempre lo digo, el Señor no nos enseñó a orar por el pan de la semana, ni de los 15 días, ni del mes.
Si nos enseñó a orar por el pan diario, ¿qué implica usted de allí? Cada cuánto esperaba el Señor que le rogáramos por eso a diario. Y así como tenemos necesidades del pan, entiéndase pan, salud, etcétera, porque necesitamos del Creador y se las pedimos a Él, también el Padre nuestro sigue diciendo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, y no nos metas en tentación. Son nuestras necesidades espirituales. ¿Cada cuánto peca? ¿Cada cuánto es tentado? Cada cuánto el mal se acerca a nosotros para asaltarnos. Usted mismo se responde, entonces cada cuánto debemos buscar al Señor a diario, a diario. Somos criaturas que nos debemos al Señor, pero segundo, somos criaturas que necesitamos al Señor. Si todo viene de Dios y lo derivamos de Dios, porque toda buena dádiva y don perfecto desciende del cielo, si todo nos viene de Dios, ¿por qué un joven no pasaría tiempo buscando eso de su divino benefactor? Tercero, porque usted tiene una fe que ganar o una fe que guardar. Por eso debería buscar a Dios todos los días. Porque o usted tiene una fe que ganar o una fe que guardar. Si usted no es un creyente, es una criatura de todas maneras, ¿no? No es creyente, pero es criatura. Y como criatura se debe a Dios. Si no es creyente, tiene que arrepentirse y creer en Jesucristo. Sus hijos, queridos hermanos, tienen que arrepentirse y creer también, porque el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso incluye a su hijo y a su hija pequeño. No son tan pequeños para pecar, ¿verdad? No son tan pequeños para necesitar un Salvador. Entonces, ya que él necesita arrepentirse y creer en Jesucristo, debe conocer el Evangelio. ¿Y cómo conocerá el Evangelio? Si no es leyendo el Evangelio. ¿Y cómo, dice la palabra de Dios, cómo clamarán por salvación? Eso quiere decir que el incrédulo debe clamar al Señor por su salvación. Y entonces por eso, hermanos, nuestros hijos también deben orar al Señor clamando por su salvación. Si usted no es creyente, tiene que arrepentirse y creer, debe conocer el Evangelio, y qué mejor manera de buscarlo a diario para que le conceda el mayor don, que es la conversión de su alma. Mateo 19:20 nos narra la historia de un joven engañado en cuanto a cómo ser salvo. El joven le dijo, todo esto le he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Solo cuando se encontró con Cristo, supo que no era un verdadero creyente. El joven puede engañarse acerca de sí mismo, de la justicia que requiere delante de Dios para ser salvo. Muchos niños y jóvenes que crecen en las iglesias cristianas intuyen que la fe de sus padres es suficiente para que ellos entren al cielo. Y usted ya sabe, hermano, el dicho cristiano, Dios tiene hijos, no nietos. Si su hijo va a entrar al cielo, él tendrá que entrar como hijo de Dios, no como hijo suyo. Como ellos pueden estar equivocados con respecto al camino de la salvación, tienen que buscar a Dios, leer la Escritura para entender el camino de justicia y clamar a Dios. Pero si usted es un creyente, querido joven, jovencito, los medios de gracia preservan y robustecen su fe. Y el tiempo devocional es un medio de gracia para preservar y robustecer su fe. Que su propósito sea el de David en Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz.
Usted tiene una fe que Dios le dio como un don. Una fe que es indestructible, pero una fe que Él nos dio para ser guardada. Usted debe buscar a Dios a diario para que su fe sea guardada y robustecida. Cuarto, el joven cristiano requiere de todos los medios para el perdón de sus pecados y de corrección, ya que nuestra vida aquí en la tierra, aún lo de los jóvenes que reconocen a Jesucristo, va a verse inundada de tentaciones y pecados. Todo joven cristiano ve su necesidad de consagrarse más al Señor. ¿Y cómo es una de las principales maneras en que usted como joven cristiano puede decir que se consagra al Señor? Pues consagrando tiempo al Señor, consagrando su mente al Señor, apartándola regularmente para meditar, para pensar en las cosas espirituales, en los asuntos eternos. Y las devociones son fundamentales para que usted consagre su mente al Señor. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero si el joven no hace devocional, si no lee la palabra, si no ora, siendo esta una verdad, el salmista pasa a rogar 2 versículos adelante, es decir, entendiendo que el joven limpiará su camino solo guardando su palabra, luego clama: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Como todos los jóvenes también pecan y tienen que reconciliarse con Dios, corregir sus caminos, buscar su consagración, y el devocional diario provee un espacio para que el joven y todos los demás también nos reconciliemos con Dios a diario, reconozcamos su voluntad, limpiemos nuestros caminos, nos corrijamos. Quinto, debe buscar al Señor a diario, porque en la juventud se es más propenso a ser influenciado por el mal. En sentido muy general, hermanos, toda edad es proclive a ser influenciada por el mal, porque, hermanos, de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. Pero el asunto con el joven es que a falta de madurez, por su ingenuidad, porque hasta ahora va formando las estructuras de su vida, el joven tiende a ser más maleable, influenciable y sumiso a las sugerencias del pecado. Dios puso algo en nuestro estado natural. Entre un jovencito y un bebé, ¿quién es más proclive a enfermarse? Pues todos, en la voluntad de Dios, pues todos. Pero usted entiende que mientras el bebé va formando ciertas defensas, mientras aprende a vivir en este mundo caído, él es más proclive a enfermarse. Bien, espiritualmente hablando, la juventud es una etapa donde la persona es más maleable, más ingenua, más inexperta, más sumisa a las sugerencias del pecado. Por eso, hablándole a su hijo, el sabio le dijo en Proverbios 4:14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Por qué, hermanos? Porque los muchachos tienden a ser más influenciados por los impíos y el camino de los malos. En Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces, los jóvenes requieren esa porción de carácter, fuerza en su voluntad, esa visión correcta de la maldad, que solo vendrá si buscan a Dios. Solo vendrá. ¿Cómo van a madurar? ¿Cómo van a fortalecerse?
¿Cómo van a dejar de ser ingenuos con respecto al pecado? ¿Cómo van a abandonar la debilidad juvenil de ver lo malo como bueno o como no tan malo? ¿Cómo? Si no adiestran su mente al lado de la palabra de Dios y buscan al Señor en oración. Eso es lo que le traerá verdadera madurez y discernimiento. Por eso debe acercarse, ya que usted reconoce que su juventud es más influenciable al mal, entonces tome los correctivos y busque al Señor con más interés debido a su peligro. Sexto, en la juventud se tiene falta de un entendimiento correcto de las tentaciones que le rodean. Hace parte, hermanos, y a veces es una tensión. No debería pasar, queridos jóvenes, pero ya se ha dado cuenta que los padres y ustedes a veces no vemos lo mismo o no con la misma gravedad. Ahora, si usted a los 10 años, ¿cuánta gente ha visto caer a un precipicio? Quizás no mucha, nosotros muchos. Y por eso cuando lo vemos manejar por ahí imprudentemente, hermanos, decimos no tan rápido, pero la falta de entendimiento juvenil no les da un correcto entendimiento de las tentaciones que le rodean. Los jóvenes tienden a minimizar el peligro, ¿no? ¿De dónde ha bajado un joven usted? Se va a tirar de no sé dónde, bueno, ya usted sabe. Porque el joven tiende a minimizar el peligro, no ve. Bueno, espiritualmente es mucho peor, porque generalmente el joven no dimensiona correctamente las tentaciones. Note un solo ejemplo, Proverbios 7, 7 y 8. Vi entre los simples, esto dice el sabio, un hombre observador, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Ya usted conoce el contexto, una mujer inmoral, y él lo está viendo y dice, lo voy a parafrasear, mira este ingenuo. Él estaba viendo por una esquina al hombre y por el otro lado la mujer que se iban a encontrar. Digo, mírelo cómo va, buscando lo que no se le ha perdido. Y ella buscando lo que quiere encontrar. Y él se recuesta en su ventana y dice, si él supiera que la casa de ella tiene un rodadero que da hacia el infierno, ni le hablaría. Pero el joven no sabe, es ingenuo, es proclive. Una de las características de la juventud es minimizar el peligro, el mal y creer que saldrá bien librado aun cuando juegue con fuego en sus manos. Ya que eso es común a todos los jóvenes, les será necesario buscar a Dios con urgencia y dependencia humilde para que Él les dé el entendimiento que hoy no tienen. Usted debe rogar mucho a Dios y entrenar su mente con respecto a la palabra para lograr quitar el disfraz del pecado y verlo como es. Pero eso no se aprende por intuición ni por cantaleta, se aprende porque usted va a la palabra de Dios con humildad, con fe, y le cree a la palabra de Dios y le ruega al Espíritu de Dios que ese entendimiento y discernimiento lo libren del mal. Por su falta de entendimiento, Proverbios 1:4 aconseja obtener la sabiduría de Dios, que da sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura, la que precisamente les hace falta. Séptima razón por la que debería buscar a Dios a diario por medio de la palabra, de la oración, adorándole, buscando más y más su rostro, buscando a Dios, porque en la edad juvenil se es más proclive a las cosas vanas de la vida. Hermanos, como en lo anterior, todos en toda edad somos proclives a las cosas vanas de la vida.
pero el joven tiene fuerzas para hacerla. Y hoy día tienen más dinero que los adultos para hacerlo. En la edad juvenil se es más proclive a las cosas vanas de la vida. Es de hecho una de sus mayores tentaciones. El mundo, si lo ha advertido, está hecho casi que para cada placer y vanidad juvenil. ¿No es así? Todo, mire cada cosa que ofrece el mundo y usted dice, esto está definitivamente diseñado, es para el joven, pero no para el joven tranquilo, consagrado, sino para despertar cualquier codicia o vanidad. En Jueces 14:10 se dice que cuando vino su padre, Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes. ¿En qué estaban los jóvenes con que se relacionaba Sansón? Bueno, haciendo un banquete mientras su pueblo era destruido. Pero bueno, era mejor hacer un banquete, ¿verdad? Hermanos, ¿qué era lo que temía Job cada día con respecto a sus hijos que se reunían a diario a comer y beber? Dice 1:5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, porque a él se reunían los hijos a convite, al convivio, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Los jóvenes son más proclives a las cosas vanas de la vida. De esta manera, dice, hacía todos los días Job, ya que las cosas del mundo, la mundanalidad, las cosas vanas, superficiales, el juego, la distracción, las apuestas, la ociosidad, son más proclives a caer allí. El joven debe tener clara la voluntad de Dios y debe tener fuerza para no ir a desperdiciar su juventud en las cosas vanas de la vida. ¿Y dónde va a hallar esa sabiduría y esa fuerza? Si no la busca de Dios a diario. Octavo, a pesar de su juventud, los jóvenes pueden cometer pecados gravísimos, irreversibles e irreparables. El hecho que usted sea un joven no dice que usted a esa edad, a corta edad, no pueda cometer pecados gravísimos, irreversibles e irreparables. Nadie es tan joven como para no pecar. El cuerpo juvenil y la mente ingenua del joven no lo libera de pecar gravemente contra Dios o contra el prójimo. En 1 Samuel 2:17 dice, era pues muy grande, delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermanos, los jóvenes pueden cometer pecados muy grandes. Recuerde que a estos jóvenes Dios decidió matarlos independientemente ya lo que quisieran hacer de ahí en adelante. En Isaías 9:17 dice, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Hermanos, un joven o una joven en un momento de ira, en una temporada breve de rebeldía, en un descuido, puede pecar de manera grave, cometer crímenes, inmoralidades, contraer enfermedades, dañar a otros, perderlo todo, quitándole toda la vida, si vive, para lamentar y maldecir ese día o temporada en la que pecó. Ya que eso es una terrible realidad, el joven debe reconocer a diario que necesita la guía divina de la Biblia y la ayuda y la protección del Señor en todo. Ojalá usted en una correccional, en una bancarrota, en un hospital, no recuerde el día que no hizo el devocional. Que Dios se lo deje como recordatorio en su propia piel. Como habiendo levantado un monumento del día
que usted olvidó a Dios. Usted no debe querer eso, ¿verdad? Noveno, ¿no cree eso? Hay cosas que sus papitos les han prohibido a ustedes para su mal. Y uno sí le gustaría, como papá y pastor, que los padres hicieran con mucha tacto y amor, pero que lo hicieran. Y lleven a sus hijos y diga, hijo, detrás de esas paredes hay niños de 10, 11 y 12 años por crímenes que ya han cometido. En ese lugar hay niños enfermos por los crímenes de sus padres adolescentes. Venga, hijo, vamos al cementerio, a nadie nos gusta ir, ¿verdad? Y léale las lápidas, 2002, 2005. Es real. 9, porque los jóvenes suelen ser imprudentes. El asunto de la imprudencia, según la Biblia, no es solo hacer comentarios fuera del lugar. Ah, qué imprudente, mire el comentario. O no ir vestido de acuerdo a la ocasión. Más o menos, pero en la Biblia, la imprudencia es ser necio, no tener sabiduría ni cordura para vivir. Entonces, por imprudencia, es decir, por falta de sabiduría y cordura, los jóvenes suelen pensar y hacer cosas tontas, necias, como si no tuvieran inteligencia, dañando su vida al presente y al futuro. Perforan sus cuerpos, los marcan para siempre, acogen vicios hasta la muerte, toman decisiones terribles, desechan lo mejor y adoptan lo peor en relaciones, amistades, filosofías y fracasan. Por eso Tito 2:6 exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. ¿Cómo aprenderá un joven prudencia? Si no la busca de Dios, si no aprende la prudencia y la sabiduría en la palabra de Dios. Acérquese en oración a la palabra de Dios para recibir razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, porque ella da sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, así como un niño puede ser sincero y decir, yo soy pequeño y por eso debo pedir ayuda al Señor, un joven debe ser sincero y decir, yo soy falto de prudencia, pero aquí estoy delante de ti, Señor, dame prudencia, enséñame sabiduría, dame tu consejo para que siempre ande rectamente en la vida. 10, porque en la edad juvenil se toman las resoluciones más importantes y se forman las estructuras más importantes de la vida. Escoja bien o mal, usted se casará con sus decisiones hechas en la juventud, para bien o para mal. Hay cosas que son irreversibles, hermano. No es como la ropa, no me gustó, me quedó grande, pequeña, la cambio. No, estamos hablando que en la juventud se toman resoluciones permanentes, las que le van a acompañar para la vida, bien o mal. Su ocupación, su cónyuge, sus hábitos. En esa etapa se adoptan y se afianzan sus gustos. Usted debe elegir bien sus compañeros de viaje, querido joven. Y en esto los jóvenes suelen ser ingenuos, débiles, descuidados y fracasan. Recuerde a Sansón, a Jacob como malos ejemplos, pero también recuerde a José aquí como un buen ejemplo. Se dijo en Crónicas, en Segunda de Crónicas 13:7, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Esto es que cuando vinieron a atacar a Roboam, sus enemigos pudieron más
Es decir, lo vencieron. ¿Cuál era la razón? Que Roboam era un joven y pusilánime, es decir, débil. Mire, es el mismo que unos años atrás, por la misma debilidad, se dejó convencer de sus amigos y no siguió el consejo de los adultos. ¿Qué quiere decir eso? Que Roboam es el hombre que acostumbró su mente a ser débil. Era un hombre de mente débil. Era un hombre cobarde. ¿Por qué? Porque nunca, en los momentos importantes de su vida, cuando le tocaba decidir, ser valiente, forjar un carácter, él no lo hizo. Y cuando era grande, siguió siendo débil. Entonces, hermanos, usted debe buscar a Dios en oración, como dijo el salmista en Salmo 38:9, Señor, delante de ti están todos mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El Señor sabe sus deseos, querido joven, aún por lo que usted suspira, lo que usted quiere, vaya delante de Él y póngalos. Por eso usted debe buscar al Señor todos los días, que usted pueda tomar las determinaciones más importantes, que las tome bien, que Dios le dé gracia, guíe su pensamiento conforme a la palabra. ¿Y cómo lo va a hacer si no busca a Dios a diario? Si la única manera que usted busca la voluntad de Dios es al comienzo de semestre o al fin de un semestre, adiestre su mente en un tiempo devocional. 11. Usted como joven necesita sabiduría para poder disfrutar de la vida en los límites permitidos y no desviarse o perderse. Debe saber que la Biblia no se opone a que los niños y jóvenes se alegren y disfruten de la vida que Dios les dio. Debería ser muy raro encontrar a un joven y a un niño triste. Hermanos, si uno no se ríe cuando es niño y joven, ¿cuándo entonces? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? La Biblia no está compitiendo con la alegría de los jóvenes nunca, ni con su felicidad, ni con ser joven en sí mismo, niño en sí mismo. Dios espera que ellos disfruten de Dios en las cosas de la vida que puso delante de ellos, pero la Biblia advierte que si no se disfruta de manera adecuada, se corre el riesgo de distraerse de las cosas más importantes y hasta de Dios, de la salvación de su alma. Por eso usted, querido joven, debe ser sabio para saber en qué y cómo disfrutar de lo que Dios le ha dado sin llegar a descuidar su fe o distraerse, tanto como si no hubiera un día final para que usted diera cuentas. Eclesiastés 11:9-10, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Cómo usted va a saber qué es lo lícito para disfrutar en la vida, qué no es lícito, hasta dónde poder ir en una cosa y no en otra? ¿Cómo hacer para disfrutar sin distraerse de las cosas más importantes de la vida, si no frecuenta la palabra de Dios, si no frecuenta la oración, si no medita a diario? ¿Cómo lo hará? Usted debe buscar a Dios a diario para poderlo hacer. 12. Que los jóvenes se fatigan y se cansan en el camino correcto con más facilidad. Aunque usted en la juventud tenga más fuerzas físicas que los demás, la fuerza que se necesita para andar cada día de su vida temiendo a Dios, esa fuerza que se necesita para andar cada día adorándolo, obedeciendo, luchando contra el pecado, huyendo de la tentación, desarrollando su vocación como alguien que ama a Dios, esa sí no la tiene. La Biblia dice que de esa fuerza los jóvenes no tienen. ¿Ha visto cómo muchos jóvenes empiezan su vida cristiana con mucho ánimo y se van apagando con el tiempo? Hermanos, Isaías 40:30 y 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan.
Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo usted piensa que se espera en el Señor? ¿Cómo? Usted espera en el Señor orando, buscándolo, siendo consciente de sus propias fuerzas o de su impotencia, encomendándose al Señor. Usted mismo como joven diga, Señor, este es mi caso. Yo soy de los que empiezo mi proyecto cristiano con fuerza y me voy fatigando. Pero busque al Señor, que el Señor le da nuevas fuerzas. Por eso usted debería buscar el rostro de Dios a diario. 13. Los jóvenes por su inexperiencia y falta de piedad pueden llegar a ser malos consejeros. Es común ver cómo los jóvenes se buscan entre ellos para aconsejarse. Ay, Dios mío, ¿qué será ese experimento, hermanos? Bueno, la Biblia le llama un ciego guiando a otro ciego. Y en ese caso, los dos no salen adelante, sino que los dos caen en el hoyo. Pero es muy común que los jóvenes se cuenten cosas entre ellos y no de las superficiales. Hermanos, se cuentan de las luchas del alma, de su salvación, de los tormentos con las tentaciones, de sus pecados, de las cosas más gravísimas que deberían reservarlas para la persona más madura y creyente que tenga a su alrededor. Pero ellos se las comentan. Hermanos, jóvenes han aconsejado mal a otros jóvenes. De buena voluntad, buscando orientar a su amigo, los han hecho tomar decisiones malas, imprudentes, no bíblicas y hasta fatales. En Primera de Reyes 12:8 dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Esto no solo dividió un reino, sino que por las guerras muchas vidas se perdieron por este mal consejo. Si quiere ser un buen consejero, joven, usted tendrá que pasar sus próximos años meditando en la palabra de Dios y orando. Escuche, antes de dar un consejo, debería pasar los próximos años para dar un buen consejo. Meditando y orando, asimilando la palabra. Porque joven, sea realista, usted no puede ni con su vida. ¿Por qué piensa que va a poder orientar a otro? Mamá todavía lo despierta, ¿no? Mamá todavía le llama a ver dónde está, porque el niño se embolató jugando y perdió la noción del tiempo. ¿Y le va a decir a su amigo cómo luchar contra una tentación que le está superando? ¿De verdad? No, hijo. Pero usted puede ser un buen consejero con el tiempo. ¿Y cómo es usted un buen consejero? Conociendo la voluntad de Dios. Si usted no empieza ahora a conocer la voluntad de Dios, mañana será un anciano mal consejero. Un hombre de canas, mañoso. Bien. La acumulación de muchos devocionales y oración va a hacer que usted sea un buen consejero. Por eso usted debería desde ya, hermano. Porque hoy aprendimos de la amistad algo bueno. Que en una amistad usted puede exhortar y aconsejar. ¿Qué quiere para su amigo? ¿El mal? No, ¿verdad? Usted quiere el bien. Entonces, ármese de la palabra de Dios. 14. Yo no predico tan rápido siempre, hermanos. Yo me tomo mi tiempo. Pero aquí voy. 14. Providencialmente, usted puede recibir un enorme encargo a corta edad que requiere mucha sabiduría y cordura. Entiéndame esto, hermano. Lo vi en la Escritura y por eso lo traigo aquí. Hermanos, querido joven, querido niño también, pero querido jovencito, nadie conoce el futuro y nadie debería darlo por hecho. Mañana, si Dios quisiera, usted a corta edad pudiera recibir un encargo enorme sobre sus hombros que requiere de demasiada sabiduría y cordura.
Por ejemplo, mañana usted podría quedar a cargo de sus hermanos a corta edad, siendo usted menor de edad. Pudiera quedar a cargo de su familia, recibir una tarea que no esperaba, ser promovido o asignado a una condición que regularmente no es ocupada por jóvenes. Y mi pregunta es, ¿qué hará usted si providencialmente ya está ahí? Ya le tocó enfrentar eso. ¿Qué va a hacer? Primera de Samuel 2:18 dice, y el joven, la palabra joven aquí usada para Samuel es Nahar, edad de la infancia, máximo hasta la adolescencia. O sea que cualquiera sea la edad de Samuel aquí descrito, no era un adolescente. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Mano, ese efod le pesaba, le quedaba grande. Pero esa criatura estaba ministrando en el templo de Dios a falta de sacerdotes competentes, porque los hijos de Elí se pervirtieron. Menos mal ese hombre, ese niño estaba adiestrado a escuchar a Dios a corta edad. David se enfrentó de parte de Dios a Goliat, ¿cuándo? Siendo un joven, primera de Samuel 17:33. Gracias a Dios confiaba en Dios y no era de la generación de cristal. La joven Esther fue hecha esposa del rey y desde allí salvó la vida de miles de compatriotas. Esther 2:7 dice que era joven cuando lo hizo, joven cuando lo hizo. En Zacarías 2:4 dice que Dios le dijo a un ángel, corre y habla a este joven. Zacarías era ese joven que recibió tremenda palabra de Dios, que hoy los teólogos todavía no saben cómo interpretar muchas de sus cosas. Un joven recibió esa visión. En Hechos 23:17, un joven le salvó la vida a Pablo. ¿Cómo? Estaba por ahí, hermano, y escuchó un complot contra Pablo. Y le demos las gracias a Dios por ese joven. Muchas cartas se deben a que Pablo estaba vivo después de eso, es lo que le quiero decir. ¿Se ha puesto a pensar si hoy, piense, papá, piense usted, el niño que tiene al lado, si usted y mamá se van hoy y ese niño o ese adolescente queda a cargo de la casa? Es mejor que venga, vamos a estudiar la palabra y vamos a orar y buscar a Dios, porque usted me puede asegurar que mañana viene vivo. ¿No, verdad? Bien. Cuán necesario es entender la palabra. 15. A pesar de su juventud, usted puede ser miembro de una iglesia. En Tito 2:6 y Primera de Pedro 5:5 es claro que jóvenes hacían parte de una iglesia. El pastor Castañeda nos explicará un poco más eso. Pero hermanos, ser miembro de una iglesia no es cualquier cosa. Mantener la adoración a Dios, mantener la pureza, involucrarse en los negocios de la iglesia. Hermanos, si usted es un miembro de la iglesia joven, usted debe ser piadoso, sabio, prudente, servicial, santo. ¿Cómo lo será si no busca a Dios en oración y en la palabra, sabiduría suficiente e inteligencia? 16. Jóvenes pueden ser llamados a servir a Dios de manera especial desde jovencitos. No es común, hermanos, pero en la Biblia hay casos donde Dios llamó a corta edad a jovencitos a servirle. Muy temprano en la vida, en el Antiguo Testamento, muchos fueron llamados a ser reyes, ayudantes de sacerdotes. Un joven fue asistente de Moisés. Jóvenes fueron profetas, guerreros. En Amós 2:11 dice, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Juan Bautista fue llamado desde el vientre, María para ser la madre del Salvador siendo probablemente un adolescente. Timoteo entrenado desde niño para luego ser pastor. Seguramente Dios va a preparar para su servicio a muchachos amantes del Señor, dispuestos, y los va a encontrar en el aposento secreto. De allá los va a sacar. No detrás del Xbox. En el aposento.
los va a encontrar. 17. Como todo ser humano, usted es tan proclive a morir como los demás. Y en el caso de un joven será temprano en la vida. En 2 de Reyes 4:20 dice de un niño: y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. En Lucas 7:12, he aquí llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre. El padre de una niña de 12 años tuvo que recibir esta noticia: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Usted, querido joven, debe estar preparado para su encuentro con Dios, que puede ser en su infancia o en su juventud, porque aquí nadie tiene el certificado, hermanos, de que va a envejecer. Usted puede ser llamado a la eternidad siendo joven. Entonces prepárese desde ya para su encuentro con el Señor. 18. Usted debería hacer un devocional, orar al Señor, mirar su palabra, porque a Dios le agrada y Él honra a los que le honran. Entienda que Dios no gana nada si usted hace un devocional, ni pierde nada si no lo hace. Sin embargo, a Dios le agrada que usted le busque. Proverbios 15:8, la oración de los rectos es su gozo. ¿Entiende el texto? El Señor se goza de que el recto le ore. Él se alegra cuando usted va en oración a Él. ¿Quiere una buena motivación para orar? La sonrisa de Dios cuando usted ora. Y Dios le dijo a Daniel desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A Dios le agrada que usted le busque y Él lo honra. Este mismo hombre que entrenó su vida para orar al Señor, para disponer su corazón, luego fue librado de la boca de los leones. Busque a diario al Señor porque a Él le agrada y Él lo honrará a usted si usted le honra previamente a Él. 19. Usted debe buscar a Dios diariamente para no desperdiciar su juventud. Dice la sabiduría divina: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, dice la sabiduría, riquezas duraderas y justicia. La lógica dice: usted puede ser rico los últimos 5 años de la vida o los últimos 40 años de la vida. ¿Qué quiere? Si usted es joven y busca al Señor, su riqueza va a ser más tiempo en la vida. No desperdicie su juventud. El pastor Castañeda dijo que había un canto de la gracia común, ¿verdad? Yo también tuve 20 años. Pero sabe, hermano, Cristo también los tuvo. Y no desperdició su juventud. Nuestro precioso Salvador ofrendó su vida a los 33 años. Eso es muy joven, hermanos. Eso es demasiado joven. Y le recuerdo que no recibió ese peso en su divinidad, sino como nuestro bendito mediador, un joven de 20, 25, 30 años, recibiendo el peso en la espalda de hacer la voluntad de Dios. Mire, usted puede encontrar cristianos lamentándose de no haber conocido a Dios desde su infancia o juventud. ¿No es así? Alguno dice: me hubiera gustado conocer a Cristo más antes. Bien, pero usted no encontrará jamás un cristiano que se haya arrepentido de conocer a Cristo tan temprano en la vida. Alguien que diga: estoy muriendo, yo creo que conocí al Señor muy temprano en la vida. Me hubiera gustado un poquito más de, ya sabe, mundo y pecadillo y todas estas cosas. Me hizo falta. No, ninguno. Entonces no desperdicie su juventud. No piense que es mejor pasar una temporada en el mundo, disfrutar, conocer y luego venir a Jesucristo.
habrá desperdiciado sus mejores años y una de sus mejores providencias que jamás vuelven. Por último y final, ¿por qué debería ser un devocional diario? Porque Dios lo manda. Por ahí debía haber empezado, ¿verdad? Pero se lo dejé para el final para que no diga, la obligación, la obligación. Hermanos, si solo esto fuera la razón, suficiente. Dios lo manda. Salmo 105:4. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Salmo 119:2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En cambio, no buscar al Señor es lo contrario. Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, exhorto a todos, en virtud del mandamiento, de los beneficios, del privilegio, de las demandas, de los peligros y la gloria de Dios, a ser un hombre devoto, a amar las devociones y a tener un tiempo devocional, preferiblemente cada día. Oremos al Señor.